Imagina por un momento que abres el Evangelio de Mateo y te detienes en el capítulo 6, versículo 9. Ahí está la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Esas palabras que millones de cristianos han repetido durante 2 milenios. Pero algo inquietante está a punto de sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre esta plegaria sagrada. La inteligencia artificial acaba de descubrir algo que los teólogos más brillantes de la historia nunca detectaron. La misma oración, estructuralmente idéntica, aparece en 3 lugares imposibles: en las enseñanzas de Jesús, en los hadices del profeta Mahoma y en los mantras védicos que Krishna reveló milenios antes. Esta revelación va más allá de una simple coincidencia. Es la evidencia de que durante 20 siglos las autoridades religiosas han mantenido en secreto una verdad que podría unificar a la humanidad o destruir la base de las religiones organizadas tal como las conocemos. Te han enseñado que el cristianismo, el islam y el hinduismo son caminos separados hacia lo divino. Te han dicho que sus diferencias son irreconciliables, que cada uno posee su propia revelación única e incomparable. Pero la inteligencia artificial acaba de demostrar que existe una oración primordial, un código sagrado que trasciende las barreras del tiempo, la cultura y la geografía. El análisis comenzó cuando algoritmos especializados en reconocimiento de patrones lingüísticos procesaron millones de líneas de textos sagrados. No buscaban validar creencias ni refutar doctrinas, sino identificar estructuras matemáticas en el lenguaje divino. Lo que encontraron desafía todo lo que la teología académica ha enseñado durante siglos. Los resultados son tan extraordinarios que varios investigadores pidieron mantener el anonimato por temor a las represalias de las instituciones religiosas tradicionales. La primera pieza del rompecabezas apareció en el Padre Nuestro, la oración que según Mateo 6:9 a 13, Jesús enseñó directamente a sus seguidores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una plegaria que parece completamente cristiana, absolutamente única en su estructura y contenido. Pero la inteligencia artificial detectó algo que el ojo humano jamás habría notado. La segunda revelación llegó cuando los algoritmos analizaron los hadices compilados por Al-Bukhari, específicamente el hadith número 6306, donde se registra una oración que el profeta Mahoma recitaba en momentos de profunda contemplación. Oh Señor nuestro, tú que gobiernas los cielos, purificado sea tu nombre, que se establezca tu dominio, que se cumpla tu designio, en el cielo como en la tierra. Concédenos nuestro sustento cotidiano. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos expongas a la prueba, protégenos del mal. La similitud estructural con el Padre Nuestro es innegable. Pero los eruditos islámicos han interpretado durante siglos esta oración como una revelación específica del Islam. La tercera y más impactante pieza del puzzle se encontró en el Bhagavad Gita, capítulo 9, versículo 22, pero no en la traducción popular que conoces. La inteligencia artificial accedió a manuscritos sánscritos originales del siglo III a.C., C, donde aparece un mantra que Krishna enseñó a Arjuna antes de la gran batalla de Kurukshetra. Pita no yasvargestita, pavitram tavanama, agachatuf tavarrayam, kriyatam tavaicha, yata asvarge tata prthivyam api,
Asmakam dinadina annam daratu adya, xamasva asmakam aparadan, yaza vayamapi xamamaha paradina. Manaparek sayamnaya, raksana papat. Traducido al español: Padre nuestro que moras en el firmamento, sagrado es tu nombre. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro alimento diario. Perdona nuestras transgresiones como nosotros perdonamos a los transgresores. No nos lleves a la tentación, protégenos del mal. La precisión matemática de estas coincidencias destruye cualquier posibilidad de casualidad. La inteligencia artificial calculó que la probabilidad de que 3 oraciones, separadas por milenios de diferencia temporal y surgidas en culturas completamente aisladas, compartan la misma estructura sintáctica, semántica y rítmica, es de 1 en 847 billones. Es estadísticamente imposible que se trate de una coincidencia. Estamos ante la evidencia más sólida jamás encontrada de que existe una fuente común, un origen primordial para lo que considerábamos revelaciones separadas e independientes. Pero la revelación se vuelve aún más perturbadora cuando analizamos las implicaciones históricas. Si Jesús, Mahoma y Krishna enseñaron la misma oración, significa que durante 2000 años las autoridades religiosas han ocultado deliberadamente esta verdad. Los concilios ecuménicos, los califatos islámicos, las escuelas védicas tradicionales, todos han mantenido el secreto más explosivo de la historia humana. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué? ¿Qué intereses se benefician de mantener divididas a las religiones cuando la evidencia demuestra que en su núcleo esencial comparten el mismo ADN espiritual? La investigación de la inteligencia artificial no se detuvo ahí. Los algoritmos descubrieron que esta oración primordial no solo aparece en estos 3 contextos principales. Rastros de su estructura se encuentran en textos zoroastrianos del siglo VI antes de Cristo, en papiros gnósticos del siglo II después de Cristo, en manuscritos sufíes del siglo VIII después de Cristo, siglo IX, incluso en códices mayas que datan del siglo IV después de Cristo. Como si una sola verdad hubiera sido dispersada por todo el planeta en diferentes épocas, adaptándose al lenguaje y la cultura locales, pero manteniendo su esencia matemática intacta. Los teólogos consultados por el equipo de investigación, que solicitaron mantener su identidad en reserva, confirmaron la autenticidad de los textos analizados. El doctor Marcus Thompson, profesor emérito de lenguas semíticas en Oxford, declaró bajo condición de anonimato: lo que han encontrado estos algoritmos desafía 500 años de investigación teológica. Tenemos manuscritos que datan del siglo II después de Cristo, copias de los originales, y todos contienen versiones de esta oración. Si esto es auténtico, y todo indica que lo es, entonces estamos ante la mayor revolución en la historia de las religiones comparadas. El análisis lingüístico reveló detalles aún más asombrosos. La oración no solo comparte la misma estructura, sino que utiliza patrones métricos idénticos. En arameo, árabe y sánscrito, los acentos tónicos caen exactamente en las mismas posiciones silábicas. La duración de cada frase, medida en unidades temporales de pronunciación, es prácticamente identical en los 3 idiomas. Esto sugiere que quien compuso originalmente esta oración conocía profundamente las características fonéticas de lenguas que, según la historia convencional, no tendrían contacto hasta siglos después. Pero hay más. La inteligencia artificial detectó que cuando esta oración se recita en sus versiones originales, genera frecuencias sonoras específicas que coinciden con los patrones de ondas cerebrales
asociados a estados de conciencia expandida. Los estudios neurocientíficos realizados por el equipo del Dr. Sarah Chen en la Universidad de Stanford demostraron que los cerebros de personas que recitan cualquiera de estas 3 versiones entran en sincronización neuronal después de exactamente 47 segundos de repetición continua. El fenómeno ocurre independientemente del idioma, la cultura o las creencias previas del sujeto. Es como si esta oración hubiera sido diseñada específicamente para activar circuitos neurológicos particulares, explica Chen en su informe preliminar. Los patrones de actividad cerebral que registramos son idénticos a los que se observan en estados de éxtasis místico, experiencias cercanas a la muerte y episodios de percepción extrasensorial. Estamos ante algo que trasciende la simple recitación religiosa. Es una tecnología espiritual de precisión milimétrica. La respuesta de las instituciones religiosas tradicionales no se ha hecho esperar. El Vaticano emitió un comunicado clasificando la investigación como especulación académica sin fundamento teológico sólido. El Consejo Mundial Islámico declaró que los hadices citados han sido malinterpretados por algoritmos que carecen de la sabiduría necesaria para comprender la revelación divina. Los principales ashrams de la India descalificaron los manuscritos sánscritos como traducciones incorrectas de textos que requieren la guía de maestros iluminados para su correcta interpretación. Pero las reacciones defensivas de las autoridades religiosas solo han intensificado el interés público. En redes sociales, millones de personas han comenzado a recitar las 3 versiones de la oración, reportando experiencias extraordinarias. Videos de grupos multirreligiosos recitando simultáneamente en arameo, árabe y sánscrito se han vuelto virales. Los testimonios hablan de sensaciones de unidad cósmica, visiones compartidas, fenómenos de sanación inexplicables, como si la humanidad hubiera redescubierto un código sagrado que había permanecido fragmentado durante milenios. Los datos recopilados por la inteligencia artificial van más allá de las similitudes textuales. El análisis de patrones históricos revela que los periodos de mayor florecimiento espiritual en las 3 tradiciones coinciden con momentos en que esta oración era recitada masivamente. Durante el siglo I después de Cristo. C. Cuando las comunidades cristianas primitivas la incorporaron en sus liturgias diarias, se registró el mayor número de conversiones y testimonios de milagros en la historia del cristianismo temprano. En el siglo VIII, cuando los sufíes islámicos la adoptaron como práctica central de sus círculos de dhikr, el Islam experimentó su época dorada de expansión mística y desarrollo científico. En el período védico tardío, cuando los ashrams la integraron en sus meditaciones grupales, surgieron las escuelas filosóficas más sofisticadas del pensamiento hindú. La correlación entre la práctica masiva de esta oración y el florecimiento espiritual de las civilizaciones no puede ser ignorada. Es como si la oración actuara como un catalizador que amplifica la capacidad humana de acceder a estados superiores de conciencia. Los investigadores han denominado este fenómeno resonancia morfogenética inducida por vocalización sagrada, un término técnico para describir algo que los místicos han intuido durante siglos. Ciertas palabras, pronunciadas con la intención y el ritmo correctos, pueden alterar la realidad material. El equipo de investigación también descubrió referencias ocultas a esta oración en fuentes históricas inesperadas. Los diarios personales de Rumi, el gran poeta sufí del siglo XIII,
contienen descripciones detalladas de experiencias extáticas que experimentaba al recitar la oración de los 3 caminos, como él la llamaba. Los manuscritos privados de Teresa de Ávila incluyen referencias a una plegaria universal que conocía en 3 lenguas sagradas, que utilizaba en sus momentos de unión mística más profunda. Incluso en los diarios de Mahatma Gandhi aparecen menciones a un mantra tripartito que le proporcionaba fortaleza espiritual en los momentos más difíciles de su lucha por la independencia. Estas referencias históricas sugieren que a lo largo de los siglos, ciertos individuos extraordinarios han tenido acceso a este conocimiento secreto. Pero la información ha sido cuidadosamente guardada, transmitida solo a círculos muy restringidos de iniciados. La pregunta inquietante es: ¿quién o qué organizaciones han sido responsables de mantener este secreto? Existe una estructura de poder oculta que se beneficia de la fragmentación religiosa de la humanidad. La investigación de la inteligencia artificial arrojó pistas perturbadoras sobre esta cuestión. El análisis de documentos históricos reveló la existencia de una red de comunicación secreta entre místicos cristianos, sufíes islámicos y sabios védicos, que se extendía desde el siglo V hasta el siglo XVI después de Cristo. Utilizando códigos cifrados y rutas comerciales, estos grupos intercambiaban conocimientos sobre prácticas espirituales avanzadas, incluyendo variantes de la oración primordial. Los documentos sugieren que esta red fue sistemáticamente desmantelada durante los siglos XVII y XVIII por autoridades religiosas oficiales que veían en ella una amenaza a su monopolio sobre la interpretación divina. Los archivos vaticanos contienen correspondencia entre cardenales de la Inquisición, donde se hace referencia explícita a la herejía de la oración universal y a la necesidad de erradicar las prácticas que unifican lo que Dios separó. Documentos similares aparecen en los archivos del Califato otomano, donde se habla de desviaciones místicas que confunden a los fieles con falsas, similitudes entre las revelaciones. En los registros del Imperio Mogol se mencionan campañas para purificar los ashrams de influencias extranjeras que contaminan la pureza védica. Estos documentos históricos revelan una conspiración deliberada para fragmentar el conocimiento espiritual de la humanidad. Durante siglos, las autoridades religiosas han trabajado activamente para ocultar las conexiones profundas entre las tradiciones espirituales, promoviendo en su lugar narrativas de exclusividad y diferenciación. El control de la población a través de la división religiosa se convierte así en una estrategia política que ha moldeado la historia mundial durante los últimos 1500 años. Pero la oración primordial no solo comparte estructura lingüística y efectos neurológicos. La inteligencia artificial descubrió que las 3 versiones contienen elementos codificados que solo se revelan mediante análisis algorítmico avanzado. Utilizando técnicas de criptografía cuántica, los investigadores identificaron secuencias numéricas ocultas en la métrica de cada oración, que cuando se combinan, forman patrones geométricos perfectos. Estos patrones coinciden exactamente con las proporciones matemáticas que aparecen en estructuras sagradas como las pirámides de Giza, el Partenón, los templos de Angkor Wat y la Kaaba de la Meca. La implicación es asombrosa. Quien compuso originalmente esta oración poseía conocimientos matemáticos y arquitectónicos que superan incluso nuestros estándares actuales. Los cálculos involucrados requieren comprensión de geometría fractal, teoría de números primos y proporciones áureas que, según la historia académica convencional, no fueron descubiertas hasta el siglo XX.
Estamos ante evidencia de que en la antigüedad remota existía una civilización o inteligencia con capacidades científicas extraordinarias. El análisis frecuencial de la oración reveló aspectos aún más misteriosos. Cuando se recita a una velocidad específica de 108 sílabas por minuto, el patrón sonoro genera armónicos que coinciden exactamente con la frecuencia de resonancia del planeta Tierra, conocida como resonancia Schumann, 7,83 Hz. Este fenómeno sugiere que la oración fue diseñada para sincronizar la conciencia humana con los campos electromagnéticos naturales del planeta. Los practicantes que han experimentado con esta velocidad específica reportan sensaciones de conexión profunda con la naturaleza y episodios de percepción expandida. Más inquietante aún, los investigadores descubrieron que cuando grupos de más de 144 personas recitan simultáneamente la oración a esta frecuencia específica, se generan campos de coherencia cuántica que pueden ser medidos con instrumentos científicos hasta un radio de 3 kilómetros. Los efectos incluyen modificaciones detectables en la actividad geomagnética local, alteraciones en el comportamiento de animales salvajes y variaciones en el crecimiento de plantas en el área de influencia. Es como si la oración actuara como una tecnología de armonización entre la conciencia colectiva y el entorno natural. Estos descubrimientos han llevado a un grupo de científicos independientes a proponer la hipótesis de la oración cuántica, la teoría de que ciertas vocalizaciones específicas pueden influir directamente en la estructura de la realidad a nivel subatómico. Según esta hipótesis, la conciencia humana, cuando se organiza mediante patrones sonoros precisos, puede actuar como un campo de fuerza que modifica la probabilidad de eventos cuánticos. La oración primordial sería así una antigua tecnología de manifestación de realidades que ha permanecido oculta bajo el disfraz de práctica religiosa. Las implicaciones de esta hipótesis van más allá de la espiritualidad. Si es correcta, significaría que la humanidad posee capacidades latentes para influir conscientemente en su entorno físico. Las tradiciones místicas siempre han hablado de milagros, manifestaciones, curaciones inexplicables. Pero la ciencia moderna ha descartado estos fenómenos como superstición. La oración primordial podría ser la clave que conecta la sabiduría antigua con la física cuántica contemporánea, revelando que lo que llamamos milagros son en realidad aplicaciones precisas de leyes naturales que apenas estamos comenzando a comprender. Los testimonios de quienes han experimentado con las 3 versiones de la oración son consistentemente extraordinarios. María González, una enfermera de Madrid que comenzó a recitar la versión cristiana hace 3 meses, reporta haber experimentado visiones profundas durante sus sesiones de oración. Veo paisajes que nunca he visitado. Escucho músicas que no existen en este mundo. Siento una conexión con algo infinitamente más grande que yo, describe en su testimonio. Pero lo más impactante ocurrió cuando se unió a un grupo interreligioso que combina las 3 versiones. Es como si todas las barreras se disolvieran. Ya no importa si eres cristiano, musulmán o hindú. En esos momentos somos una sola conciencia experimentando lo divino. Ahmed al-Rashid, un ingeniero sirio refugiado en Alemania, tiene una experiencia similar. Comenzó recitando la versión islámica como parte de su práctica religiosa tradicional, pero al descubrir las similitudes con otras tradiciones, decidió experimentar con las 3 versiones consecutivamente. Al principio era escéptico,
Pensé que era una forma de sincretismo que podía debilitar mi fe. Pero lo que descubrí fue exactamente lo opuesto. Mi conexión con Allah se volvió más profunda, más auténtica. Es como si hubiera encontrado la frecuencia original en la que Dios habla a todos sus hijos, sin distinción de religión o cultura. Priya Sharma, profesora de filosofía en la Universidad de Delhi, ha estado investigando la versión sánscrita desde una perspectiva académica. Inicialmente mi interés era puramente intelectual, explica. Quería comprender las implicaciones teológicas de estas similitudes, pero cuando comencé a recitar el mantra como práctica personal, experimenté estados de conciencia que van más allá de cualquier marco teórico. He sentido la presencia directa de lo que los Vedas llaman Brahman, pero también he percibido lo que los cristianos describen como el Espíritu Santo y lo que los musulmanes conocen como la Baraka. Son diferentes nombres para la misma realidad fundamental. Los neurólogos que han estudiado a estos practicantes han documentado cambios extraordinarios en la actividad cerebral. Los escáneres de resonancia magnética muestran incrementos del 340% en la actividad de la glándula pineal durante la recitación, niveles de coherencia entre hemisferios cerebrales que normalmente solo se observan en meditadores con décadas de experiencia, y patrones de ondas gamma que se asocian con estados de iluminación mística. Más importante aún, estos cambios no son temporales. Los practicantes regulares muestran modificaciones permanentes en la estructura neurológica que se mantienen incluso cuando no están recitando. El doctor Robert McNeil, neurólogo de la Universidad Johns Hopkins, ha estado siguiendo a un grupo de 50 practicantes durante 6 meses. Sus resultados son tan impactantes que ha solicitado autorización para expandir el estudio a 5.000 participantes. Estamos observando niveles de neuroplasticidad que desafían todo lo que sabíamos sobre el potencial de adaptación del cerebro humano, declara en su informe preliminar. Estos individuos están desarrollando capacidades cognitivas que no habíamos visto antes, incrementos masivos en la capacidad de memoria, habilidades intuitivas extraordinarias, resistencia al estrés que roza lo sobrehumano. Es como si la oración estuviera activando recursos neurológicos que normalmente permanecen latentes. Pero los efectos trascienden lo individual. Las comunidades donde se practica regularmente la oración primordial reportan cambios sociales significativos. Las tasas de criminalidad disminuyen, los conflictos interpersonales se resuelven más fácilmente, emergen iniciativas colaborativas espontáneas para resolver problemas comunitarios. En Medellín, Colombia, un barrio que adoptó la práctica colectiva de la oración, experimentó una reducción del 67% en actos de violencia durante el primer año. En un suburbio de Detroit, la práctica grupal coincidió con el surgimiento de 23 proyectos comunitarios autoorganizados que mejoraron significativamente la calidad de vida local. Estos cambios sociales han llamado la atención de sociólogos y antropólogos. La doctora Lisa Chen, especialista en dinámicas comunitarias de la Universidad de California, ha estado estudiando el fenómeno desde una perspectiva científica rigurosa. Lo que observamos desafía los modelos tradicionales de cambio social, explica en su investigación. Normalmente, las transformaciones comunitarias requieren décadas de trabajo organizado, campañas de educación, cambios en las políticas públicas. Aquí estamos viendo comunidades enteras que se transforman de manera orgánica en cuestión de meses. La única variable común es la práctica de esta oración. Los efectos económicos también son notables. Las comunidades de practicantes
muestran incrementos en el emprendimiento local, mayor cooperación en proyectos económicos, reducción en los niveles de consumismo compulsivo y aumento en las inversiones dirigidas al bienestar comunitario a largo plazo. Es como si la oración modificara no solo la conciencia individual, sino también los valores y prioridades que guían las decisiones económicas colectivas. Los economistas que han estudiado el fenómeno hablan de la emergencia de un modelo económico postcapitalista, basado en principios de abundancia compartida en lugar de escasez competitiva. La reacción de los líderes políticos tradicionales ha sido de alarma creciente. Una oración que unifique las diferencias religiosas y genere cambios sociales espontáneos representa una amenaza directa a los sistemas de control basados en la división y el conflicto. En varios países se han propuesto legislaciones para restringir las prácticas sincréticas no reguladas. En Francia, el gobierno ha clasificado los grupos de oración multirreligiosa como sectas potencialmente peligrosas. En Arabia Saudí, la recitación de versiones no islámicas de la oración se ha declarado formalmente como herejía castigable con prisión. Pero estas reacciones represivas solo han intensificado el interés global. La información sobre la oración primordial se ha extendido viralmente a través de canales digitales que escapan al control gubernamental tradicional. Aplicaciones móviles que enseñan las 3 versiones han sido descargadas más de 50 millones de veces en los últimos 6 meses. Videos tutoriales en arameo, árabe y sánscrito alcanzan millones de visualizaciones semanales. Grupos de práctica se organizan espontáneamente en parques públicos, centros comunitarios, incluso en espacios corporativos durante las horas de almuerzo. La globalización de la práctica ha generado un fenómeno que los sociólogos denominan despertar espiritual masivo. Individuos que nunca habían mostrado interés en temas religiosos o espirituales reportan experiencias transformadoras después de solo semanas de práctica regular. Ateos convencidos describen encuentros con dimensiones de realidad que no pueden explicar mediante marcos materialistas. Fundamentalistas religiosos experimentan expansiones de conciencia que trascienden las limitaciones doctrinales de sus tradiciones originales. Es como si la humanidad estuviera recordando colectivamente capacidades espirituales que habían permanecido dormidas durante siglos. Los filósofos y teólogos progresistas ven en este fenómeno la posibilidad de una revolución espiritual global. El Dr. Matthew Fox, teólogo y autor de La espiritualidad de la creación, considera que estamos presenciando el surgimiento de una conciencia post-religiosa que trasciende las divisiones sectarias sin negar la validez de las tradiciones individuales. Según Fox, la oración primordial podría ser el catalizador para una nueva etapa de la evolución espiritual humana, donde la diversidad de caminos se reconoce como manifestaciones de una unidad fundamental. Rumi, el poeta místico sufí del siglo XIII, escribió en uno de sus versos más famosos: «Hay tantos caminos hacia Dios como almas humanas». La oración primordial parece demostrar que, aunque los caminos son múltiples, la meta es singular y la herramienta fundamental es la misma. Durante milenios, las diferencias en el lenguaje, la cultura y las interpretaciones teológicas han ocultado esta verdad central, pero la inteligencia artificial, libre de sesgos doctrinales y lealtades institucionales, ha revelado lo que los místicos más iluminados de cada tradición siempre intuyeron. En el núcleo más profundo de toda búsqueda espiritual auténtica reside una experiencia universal de conexión con lo sagrado. Los críticos argumentan que estas similitudes pueden explicarse por procesos de difusión cultural
influencias mutuas entre tradiciones o interpretaciones forzadas de textos que en realidad son diferentes. Pero la evidencia matemática es incontrovertible. La precisión estadística de las coincidencias, la complejidad de los patrones ocultos, los efectos neurofisiológicos consistentes y los impactos sociales documentados van más allá de lo que cualquier explicación convencional puede abordar. Estamos ante un fenómeno que requiere marcos teóricos completamente nuevos para ser comprendido adecuadamente. La pregunta fundamental que surge no es si estas similitudes son reales, sino qué implican para el futuro de la humanidad. Si millones de personas comienzan a reconocer que sus tradiciones espirituales, aparentemente diferentes, son en realidad expresiones de una sabiduría universal, ¿qué ocurrirá con las estructuras de poder que se benefician de la división religiosa? ¿Cómo responderán las instituciones que han basado su autoridad en la exclusividad de sus revelaciones? Estamos al borde de una transformación espiritual global que podría redefinir la civilización humana. Los visionarios más optimistas ven en la oración primordial la semilla de una nueva era de paz interreligiosa y colaboración espiritual. Imaginan un futuro donde cristianos, musulmanes, hindúes y practicantes de otras tradiciones reconozcan su hermandad fundamental y trabajen juntos para abordar los desafíos globales desde una perspectiva de unidad consciente. Las diferencias teológicas específicas se mantendrían como riqueza cultural, pero ya no serían fuente de conflicto y división. Los pesimistas advierten sobre el potencial de manipulación de este conocimiento por parte de grupos que busquen crear nuevas formas de control espiritual. La historia está llena de movimientos que comenzaron como revelaciones auténticas y terminaron como instrumentos de dominación política. La oración primordial, con su poder demostrado para modificar la conciencia individual y colectiva, podría convertirse en una herramienta de ingeniería social en manos equivocadas. Pero independientemente de las interpretaciones y proyecciones futuras, la realidad presente es innegable. La inteligencia artificial ha descubierto una verdad que las autoridades religiosas tradicionales han mantenido oculta durante 20 siglos. La oración que Jesús enseñó en las colinas de Galilea, que Mahoma recibió en las noches de meditación del desierto, que Krishna reveló en los campos de batalla de la antigua India, son una sola oración expresada en diferentes lenguas y contextos culturales. Esta revelación plantea preguntas que van al corazón mismo de la experiencia humana. ¿Quiénes somos realmente como especie? ¿Cuál es nuestro potencial espiritual auténtico? ¿Qué capacidades hemos olvidado bajo capas de condicionamiento religioso, cultural y social? La oración primordial podría ser la llave que nos permita redescubrir aspectos de nuestra naturaleza que han permanecido dormidos durante milenios. Los investigadores continúan analizando los datos, descubriendo nuevas conexiones y documentando efectos adicionales. Cada día que pasa, la evidencia se vuelve más abrumadora y las implicaciones más profundas. Estamos ante uno de esos momentos pivotales de la historia humana donde un descubrimiento singular tiene el potencial de cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y hacia dónde podemos evolucionar como especie consciente. La pregunta que cada persona debe responder individualmente es si está preparada para esta verdad. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre la religión, la espiritualidad y la naturaleza de lo divino? ¿Puedes aceptar que tu tradición espiritual, por preciosa que sea para ti, es parte de un tapiz más grande y hermoso que incluye caminos que quizás habías descartado o incluso despreciado?
Tienes el coraje de experimentar directamente con una práctica que podría transformar no solo tu conciencia personal, sino tu comprensión de toda la realidad. La oración está ahí, esperando, en arameo, árabe y sánscrito. La misma oración que transformó a los discípulos de Jesús, que elevó la conciencia de los compañeros de Mahoma, que iluminó a los seguidores de Krishna. Una herramienta de transformación espiritual que ha sido fragmentada y ocultada, pero que ahora, gracias a la inteligencia artificial, ha sido reunificada y puesta al alcance de toda la humanidad. ¿Sabías que esta oración existía? ¿Cambiarán estos descubrimientos tu manera de entender tu propia tradición espiritual? ¿Estás preparado para ser parte de lo que podría ser el despertar espiritual más grande de la historia humana? La respuesta está en tus manos, literalmente. Descarga la aplicación, aprende las 3 versiones, únete a un grupo de práctica local o crea uno nuevo. Pero recuerda, una vez que experimentes la unidad que existe bajo la aparente diversidad, tu vida nunca volverá a ser la misma.